Bienvenidos nuevamente y buenas nuevas desde el espacio en armonía de vida. El mensaje de hoy es profundo, donde los haya, y muy importante. Ruego al bendito que me inspire con su luz, que es la luz de nuestro verdadero ser y que debe expresarse en cada uno. Cada uno tenemos una misión individual que llevar a cabo con esa luz, y ello implica darnos cuenta de que no podemos ir por la existencia separados, sino siempre conscientes de que hay más a nuestro alrededor conectados a esa luz, y fundamentalmente llevando a cabo una misión colectiva. La misión individual y la misión colectiva van juntas, porque todos estamos formando un cuerpo colectivo de vida que es la expresión del rostro del Padre Universal. Quizá muchos de vosotros hayáis tenido experiencias profundas, algunos incluso recordamos venir de la luz. Sin embargo, quizá también os hayáis dado cuenta de algo muy curioso, y es que en los reinos de luz, cuando nuestro ser nace, por decirlo así, en los reinos de luz, no tiene autonomía, solo contempla esa luz maravillado, extasiado por tanto amor, y cuando llega aquí se olvida, se desconecta. Nos ha ocurrido a muchos, solo tenemos flashazos, destellos de aquello. Sin embargo, llega un momento en que uno se da cuenta de cuál es el propósito, y es adquirir comprensión y autonomía, que es poder expresar la voluntad divina de amor en este mundo de oscuridad. Como ya vimos en anteriores episodios, no es lo mismo sabiduría que comprensión. Podemos tener muchas intuiciones de la verdad, pero comprenderlas y desarrollarlas en un mundo lleno de sufrimiento es un tema distinto. Todos aquí estamos para rescatar una chispa de luz que se perdió, y para ello hemos recibido la vida y la luz no condicionada, que tiene la capacidad de rescatar lo que se había perdido, así lo dijo el Maestro. A por los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Cada uno de nosotros también venimos a rescatar. Estamos en misión de rescate. Y ese plan de rescate, evidentemente, implica hacer frente a fuerzas mecánicas, como por ejemplo este imprevisto. Está comenzando a llover, hace viento, hace frío. Así pues, continuaré en casa. Como os iba diciendo, la misión divina de rescate en la que estamos inmersos, aquellos que hemos dado nacimiento a algo más que un embrión de conciencia, implica hacer frente a fuerzas que se oponen a nosotros. Muchas veces lo hacen intencionalmente. Y, evidentemente, una semilla no puede crecer automáticamente. Necesita nutrientes, necesita luz del sol, necesita agua, necesita cuidados para que pueda florecer bien. Y lo mismo ocurre con nuestro alma. Aquellos que habéis recibido una semilla de conciencia, tener en cuenta que esa semilla debe crecer, convertirse en embrión de alma, llegar al estado de bebé. El bebé quiere leche, quizá enseñanzas con un tinte religioso, pero llega el momento en que el bebé quiere crecer para poder convertirse en el verdadero niño alma. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de vida, que es el funcionamiento de la conciencia integrada en nosotros, con las cualidades divinas. Y a medida que vamos ganando consciencia de estas dimensiones, podemos hacer frente a esas fuerzas que nos tratan de dominar y que debemos comprender muy bien. Es decir, no podemos ir a ciegas en esta misión, porque si no, nos friegan. Muchas de ellas son almas caídas, almas luciféricas, que podríamos decir,
Algunas de ellas se originaron hace miles de años, cuando el alma adámica colectiva se encarnó en criaturas que habían sido diseñadas por arquitectos divinos que hicieron una serie de experimentos con intenciones más bien torcidas. Yeshua les llamó viñadores asesinos en la parábola que aparece en Mateo 20. Y bueno, de aquellas modificaciones surgieron unas hibridaciones entre la conciencia divina y lo animal. Y como sabréis, quizás, la enseñanza de luz dice que Caín, es decir, la psique carnal, mató a Jabel, que era la semilla de conciencia. Jabel significa soplo. Y como cordero fue llevado al matadero, dijo el profeta Isaías, refiriéndose a la luz que quedó atrapada en la humanidad animal, en este matadero al que llamamos tierra. Ya hablaremos de ello en profundidad. Pero surgieron almas malvadas que comenzaron a encarnarse en sucesivos cuerpos, animales y generaciones ulteriores de humanos, y tratan de dominar a la humanidad poseyéndola, porque esas almas no pueden existir por sí mismas, necesitan cuerpos. Y le están haciendo la guerra al único Hijo Divino que tiene derecho a habitar la creación sin destruirla, mientras que las almas luciféricas explotan la creación. De hecho, lo vemos por todas partes. La religión está organizada por líderes que tratan de controlar siempre con comportamientos sectarios, divisivos, ritualísticos, poniendo a Dios fuera. Los políticos igual tratan de dominar a las personas engañándolas. La ciencia igual hace experimentos, maltrata a los animales, vende medicinas y realiza operaciones que van contra la vida. Todo en aras del progreso y del supuesto beneficio de la humanidad, cuando en realidad no promueven la vida. La cultura humana, en general, está dominada por estas almas luciféricas que operan desde el inconsciente, influyendo en el subconsciente, manifestándose en acciones descontroladas. Y evidentemente, cuanta más luz reciba un ser humano, más capacidad tiene de hacer frente a las fuerzas que se oponen al desarrollo, pero también mayor es la oposición. Por eso debemos ser conscientes de qué debemos alimentar en nosotros. El Maestro mostró el camino de cómo hacerlo, y lo mostró encarnándose en un humano caído, al cual también se le dio el nombre de Yeshua, aunque el Yeshua humano no era el Hijo Divino. El Hijo Divino estaba dentro de él, del mismo modo que puede crecer dentro de nosotros, como un cuerpo divino. Y al mostrar el camino, el Hijo Divino, dentro de Yeshua, dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi esencia vital, permanece en mí y yo en él. Se refería evidentemente a aprender de sus enseñanzas de luz para alimentar al niño divino que crece dentro de nosotros, y que la vitalidad, la esencia de vida de ese cuerpo universal que es el Hijo Divino pueda hacer frente a toda la oscuridad y transformar todo lo que es la luz caída en parte integrada del cuerpo, porque la luz caída que está en el alma adámica caída debe ser fusionada de nuevo con el cuerpo divino. Las ramas caídas del árbol de la vida deben ser reinjertadas, decían los profetas. Ahora bien, su reinserción en el árbol de la vida solo es posible mediante la muerte de su psique carnal, es decir, sus odios, rencores, envidias, lujurias, orgullos. Si la semilla no cae a tierra y muere rompiéndose la cáscara, no da fruto, dijo el Maestro. Y en este proceso es muy importante comprender en todo momento de dónde viene cada impulso, cada pensamiento, cada sensación, cada sentimiento. Normalmente esos impulsos suelen venir del Adán caído, porque el verdadero hijo no tiene ni pensamientos, ni sensaciones, ni sentimientos. Todo ello pertenece al mundo de la mentira. El verdadero corazón está por encima.
Ya hemos hablado de que hay una vitalidad que trasciende todo eso. Y alimentarlo implica esforzarnos en comprender. No podemos seguir con cuentos religiosos. Hay que ir a la raíz de lo que significan las enseñanzas. Eso es precisamente ser responsable, maduro y crecer por iniciativa que procede de nuestro auténtico ser. El niño debe ser capaz de crecer con los alimentos que recibe. Y el niño divino precisamente viene con la comprensión integrada, porque ya creció en Yeshua. Y como ya dije en el vídeo sobre Yeshua en sentido de neurona divina, su vida se transmitió al cerebro divino y por tanto adquirió la capacidad de reproducirse en cada uno de los que reciben su forma de comprensión. Esta era la verdadera clave del Mesías, que muy pocos llegaron a entender, razón por la cual el problema de fondo sigue, y es que la luz baja, pero muy pocos la reciben, porque muy pocos asumen que son realmente llamados a formar parte, porque ya son parte. Es decir, cuando ya percibes tú esa luz, no hay razón para no asumirla como propia. Por eso no tiene sentido considerarse indignos. En realidad el que transgrede es el Adán caído en nosotros, lo humano. Pero si hemos recibido semilla de conciencia y esta ha dado fruto, también tenemos una parte divina, y es esa parte divina la que tiene que asumir la responsabilidad. Ni siquiera hay que escoger. Cuando se percibe, brota de manera espontánea, pero hay que alimentarla día a día, y especialmente en puntos concretos donde las fuerzas tratan de tirarnos hacia abajo. Si veis el vídeo anterior ya sabéis en qué punto de la semana esas fuerzas tratan de tirarnos. Y esto es lo que significa, amigos míos, ser mediadores entre lo meramente humano-animal y el bendito, porque, como dijo Shaul en primera carta a Timoteo 2.5, solo hay un mediador entre el bendito y los humanos, que es el hombre ungido de comprensión divina, las cualidades divinas, el nombre con los 4 aspectos, es decir, el amor consciente que abre la vía a la luz de la verdad, que nos llena de vitalidad y calma. Eso se tradujo como, de manera mucho más oscura, como Jesucristo. Entonces, claro, ya nadie sabe a lo que se refiere. Se creen que es un personaje que existió hace 2000 años y que murió en una cruz para pagar por todos los pecados. Una idea que viene del viejo ritual judío del chivo expiatorio y también del ritual concerniente al dios greco-egipcio Christos Serapis, cuya sangre lavaba los pecados de la gente tras ser sacrificado. Y en realidad la enseñanza de luz no dice que el asesinato del humano Yeshua perdonase los pecados, y al parecer tampoco fue asesinado en una cruz romana ni en un madero romano, sino más bien en un árbol según la tradición judía. Hechos 10 y otros pasajes así lo sugieren. Por otra parte, el libro de la Revelación, o el Apocalipsis, nos dice que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo, antes del arrojamiento del cosmos. Y el Cordero es la humilde conciencia divina. Por tanto, solo quien adquiere esa humildad se abre a la esencia vital que lava las transgresiones. Lo que en realidad ocurrió es la regeneración del Adán caído dentro de Yeshua y la fusión del mismo con la luz divina, y posteriormente la distribución de esa esencia en forma de semillas a todos los que reciben la enseñanza. Mi cuerpo será entregado por vosotros. Y ese cuerpo es ya el hijo de Adán regenerado. Es más, Yeshua se llamó a sí mismo hijo de Adán. Algunos traducirían hijo del hombre. Y también tenía dentro de sí mismo al hijo del bendito o hijo del Padre, que es la cabeza del hijo de Adán, porque el hijo divino tiene cabeza y cuerpo.
la cabeza es el Padre, la luz del Padre, y el cuerpo es el alma humana divinizada. Por tanto, Él completó el proceso en sí mismo. Y a nosotros se nos ha dado la capacidad, a través de la enseñanza, de adquirir el cuerpo, el hijo de Adán, el Adán regenerado, conectado al Hijo del bendito en nosotros, que es la cabeza. Por eso también se decía en la enseñanza nazarena, por ejemplo en el Evangelio nazareno de Felipe, que está el Hijo del bendito y el Hijo del bendito. El Hijo del Hijo es el Adán regenerado, o el Hijo del hombre, el Hijo de Adán, como queráis llamarlo, que es el alma divinizada, el hombre, el mediador en nosotros. En otras palabras, el verdadero sacrificio que realizó el Hijo Divino dentro del humano Yeshua fue dejar que los impulsos del Adán caído muriesen dentro de él, formando una reconciliación del alma, del Adán regenerada, con el alma divina, haciendo posible una distribución de esa esencia, lo cual permite a todos aquellos que llevan a cabo la misma acción, el mismo camino, formar ese nuevo cuerpo, ese nuevo hombre, el alma divina, como queréis llamarlo, que tiene grados de crecimiento. Por eso decía a Shaul que seremos transformados de esplendor en esplendor, y que hay un esplendor de la luna, un esplendor del sol, un esplendor de las estrellas. Es decir, el cuerpo inmortal va pasando por grados. Muchas personas quizá tienen un cuerpo con energía vital lunar, pero lo que es el cuerpo solar, muy pocas lo tienen, y lo que es el grado estelar, muchísimas menos. Cuando el alma crece en esos grados, se va haciendo más y más libre, va adquiriendo más y más autonomía. A eso es a lo que me refería, porque expresa la voluntad y conciencia universal. Por tanto, no depende de fuerzas mecánicas. Y esto comienza en nosotros con la formación de lo que se llama el hombre Israel, que viene del hebreo yashar, el esfuerzo hacia el bendito. Se puede interpretar también como el que vence al Elohim, o a las fuerzas naturales lunares, Isis, solares, Ra, y El, que serían fuerzas estelares. Es decir, va venciendo las fuerzas mecánicas y se va acercando más a la voluntad y al amor del bendito, porque tiene que crecer desde lo más profundo, tiene que ser Él el que crezca a través de nosotros, y es Él el que nace como hijo en nosotros. Y entonces, cuando la luz del Padre nace como hijo y crece en nosotros, entonces y solo entonces podemos decir que el alfa viene a ser omega, reconcilió el cosmos a sí mismo. Mi camino va de Aleph a Taf, de la humilde sabiduría a la comprensión de vida que trasciende la cruz de muerte material, expresó el maestro. Yo soy el alfa y la omega, leemos en la versión griega. Y esa comprensión ya estaba desde el comienzo. Esto es una intuición que las propias escrituras nos legan y es difícil de comprender. Dice que el Cordero fue sacrificado antes de la caída o del arrojamiento del cosmos, catáboles. Es decir, que antes de que se produjeran todas las caídas, todo el accidente que llevó a la catástrofe adámica y posteriormente a lo que se conoce como Mabul o el diluvio, antes de que todo eso ocurriese, de algún modo la mente divina ya previó o pronosticó que eso podía ocurrir, y toda la sabiduría ya estaba contenida para el rescate, pero evidentemente no sin gran sufrimiento. Y esta es la gran paradoja. Y el sufrimiento se origina cuando alguien decide salirse del reino de vida imponiendo su propia voluntad. El bendito no es
un señor que tiene esclavos, no es un Dios que gobierna por encima. Por eso no le dice a cada cual lo que tiene que hacer, simplemente expone su naturaleza. Y aquel que no es conforme a esa naturaleza se vuelve contrario a la misma. Esto es una gran paradoja, la división. Pero de toda división también tiene que haber una reconciliación. Y por eso puede haber una renovación, un descubrimiento infinito y eterno en cada uno. Pero son misterios en los que debemos ir profundizando más y más, porque no son fáciles de comprender. De hecho, esto es solo el comienzo. Cada uno de nosotros vive un alfa y un omega en proceso de desarrollo. Así pues, seamos conscientes del mediador en nosotros, el hombre, el alma divina que expresa, el amor que se abre a la verdad, sin máscaras, de donde brota la vitalidad en calma. Es ahí donde estamos verdaderamente seguros de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Eso es lo que se conoce como bendición, verajá. Recibamos entonces esta bendición de vida y sigamos adelante.